Buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, acá con mi colega, compañera, amiga de camino, consultora en bioasistencia consciente, certificada por Humano Puente, Juanita Acero. Damos comienzo a otro vivo más de esta serie de vivos que venimos lanzando una vez cada 15 días. Como todos ya saben, como todos nos acompañan siempre. Así que bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí en el vivo y por acompañarnos, comentar sus casos. Ahí la veo a Juanita. Hola Juanita, bienvenida, buenas tardes. Continuación del tema de las... Hola Juanita, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Víctor, ¿cómo vas? Justo estaba comentando de lo que íbamos a charlar hoy, este tema tan profundo que tanta interacción nos ha traído, los Sí, comentarios que hicieron nuestros colegas, nuestros seguidores, y bueno, nos pareció hermoso, maravilloso continuarlo, porque la verdad que tiene mucho para seguir así es. sacándole el jugo a fondo. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Juanita? Eh, Tanto tiempo. Bien, ya sabes, aquí obviamente estoy haciendo mi investigación un poquito acerca de temas autoinmunes, de enfermedades autoinmunes, que aparte no es casualidad. He estado recibiendo consultas de personas en relación a enfermedades autoinmunes, entonces, por supuesto, eso siempre abre como una puerta para revisarse a uno mismo, ¿no? Claro que Es sí, un proceso interesante. sí, Entro por muy aquí. interesante. Hola, Natalia. Hola Nati, ¿cómo estás? Fiel seguidora. Fiel seguidora, sí. Bueno, muy bien. La idea obviamente es que nos vayan comentando acá Ujú. de sus propios consultantes, de sus casos, de sus propias historias, por ejemplo, en relación a todo esto que está relacionado con las enfermedades autoinmunes. Y no sé, Arnaldo, si nos quieras hacer como un poquito un resumen de lo que conversamos la vez pasada, porque es que eso era lo que nos estaba dando pie. Tú lo tenías en base a casos, en base a lo que habías visto eh, desde la perspectiva no manifestada en enfermedad, pero sé también que te han llegado personas que tienen como parte de su sintomatología enfermedades autoinmunes también. Claro, claro que sí. En realidad, lo que tratamos la vez pasada fue cuando esta negación hacia el otro, Mm. inconscientemente hacemos más por ese otro que por uno mismo, o nos enfocamos de forma exorbitada, ¿no? Y bueno, obviamente porque está en mí, en mi historia, y si bien no se ha manifestado biológicamente, sabemos que los síntomas se manifiestan de muchas formas, y ya cuando no sabe de qué forma avisarnos, esta emocionalidad que tenemos respecto a determinado tema de nuestra realidad, nos avisa en el cuerpo. Una de ellas son las enfermedades autoinmunes. Y de distintas formas me ha venido llegando casos, por ejemplo, en forma de relaciones, Ujú. y por economía también. Como a dos personas que atiendo por economía, dos consultantes maravillosas, eh, le manifiesta Hashimoto. Justamente este síntoma es de querer detener el tiempo, Sí. porque es un síntoma que provoca hipotiroidismo, afecta a la glándula tiroides. Y, y bueno, uno de ellos, el económico, fíjate qué título hermoso relacionado a esto que estamos charlando, de querer detener el tiempo y Ujú. cómo nos lleva seguida a la etapa uterina. Se llama
siento bronca porque mi proyecto es inestable, mi empresa es inestable y no crece. ¿Qué se te Mm, viene a la mente enseguida? total, que una gestación que quedó ahí a medias, que no pudo continuar, que se quedó pasmada. Una desesperación de mamá porque esta consultante crezca rápido en esta gestación, Mm, porque es cuarta hija de 3 no nacidos. O claro. sea, viva es la primera Ujú. y muy deseada porque el primer no nacido había sido varón, entonces, o fíjate, en forma de rechazar inconscientemente a que venga un varón, ya la biología es tan sabia que te dice, mirá, si viene varón hay muchas posibilidades de que vuelva a ocurrir lo mismo. Vamos a tratar de cambiar todo lo parecido a aquel momento, porque reproducirse hay que reproducirse, es una orden biológica de tallo cerebral de primera capa y que no nos mantiene con vida y mantiene esta especie multiplicada y expandida como todas las especies lo piden. Y bueno, esta consultante, ya te digo, cuarta hija, atrás de 3 no nacidos, y el primero sí nació a término, varón, y nació fallecido. Entonces ahí está Mm, muy relacionada por número de hija, por claro, cuarta, porque está en la misma y, línea de afinidad. sí, y por terminación de nombre es un dato muy sutil que lo detectamos después, porque a ella le iban a poner Diego, si era varón, porque existe siempre esa posibilidad de que vuelvan a ser. Sí, Y este hermanito lo habían bautizado Rodrigo. Lo claro. iban a llamar Rodrigo. Entonces, claro, tenía todos los componentes para revivir de este primer proyecto que no fue, y esto de querer que en este caso acelerar este proceso para que llegue rápido, porque fue también un embarazo de riesgo de la mamá, y, y bueno, este sentir viajó en toda su contemporaneidad desde que nació, desde que en realidad fue concebida y se enteró mamá que estaba embarazada nuevamente, ¿verdad? Hasta el día de que lo pudimos ver plasmado acá en la consulta. Sí. Bueno, ahí se nos unió Silvina, que fue la que nos comentó la vez pasada aquello de sus enfermedades autoinmunes. Silvina, les estábamos diciendo a todos, bueno, primero un gusto tenerte por acá, pero si quieres Bienvenida. compartir algo de tu historia o consultantes que tengas, trastornos autoinmunes, historias acá, pues obviamente este es el escenario para hacerlo, porque la idea es que entre todos nutrimos este espacio y nos aprendemos entre todos. Em, Qué memoria, estabas Juanita, qué bueno que estás ahí siempre para apuntar todo esto. Sí, 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 no, es que de hecho, Silvina, la verdad, cuando tú comentaste esto y nos había quedado este tema por ahí, dijimos, bueno, no, ¿y por qué? Profundicemos un poquito en esto, porque la verdad es que lo que estábamos hablando la vez pasada de esa abnegación hacia el otro, es algo que se Ujú. puede ver mucho como característica de las personas que tienden a sufrir sus trastornos autoinmunes, ¿ok? En el trastorno autoinmune lo que estamos viendo es que el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. Exacto. Entonces, si ven, era la abnegación a pesar de nosotros mismos, estamos hablando acá también de esto, o sea, nuestro cuerpo está atacándonos y no sabemos qué es lo que está pasando, para qué nos ataca el cuerpo, ¿cierto? Exacto. Entonces, frente a ese componente, yo sé que no venían tus consultantes por ese hecho específicamente, pero entre la historia se logró colar algo de esto, de esa abnegación hacia el otro por encima de mí mismo. Exacto. Sí, sí, en el otro caso, ahí me acordé que no era por economía, sino por que hay un componente económico muy, 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 muy importante porque en realidad se sostiene esta relación de dos hermanas ancianas, ya en tercera edad, esta valiente que viene a hacer consulta, viste que siempre yo tengo consultantes muy jóvenes, de 19 años, de 21 años, y me pone muy feliz eso,
Y me olvido que también tengo consultantes de 78, 80 años, muy valientes también, porque la verdad que descubrirse, no hay edad para descubrirse, y para descubrir tu historia y para sanar a través de la existencia consciente. Es hermoso. Entonces esta consultante, lo que se le muestra es una colon irritable, ¿no? Se le manifiesta más vale en el colon, pero entre tantos síntomas, uno que sostiene también es Hashimoto. Y bueno, esta consultante, el tema económico que te digo es que se siente en deuda con esta hermana, económicamente, porque la ayudó mucho durante su vida, y ahora ella se siente como que sí o sí la tienen que cuidar de por vida hasta sus últimos días, porque es una hermana mayor que ella, no menor, pero están atravesando una enfermedad crónica y no se puede valer por sí misma, y sus hijos propios, o sea, sus sobrinos, no la atienden, no se hacen cargo para nada, ni estando ni económicamente. Entonces ella siente esa abnegación de cuidarla y lo vive en realidad, su cuerpo le marca que no lo soporta más, ¿verdad? Porque este colon irritable habla de eso. Sí, ahí nos lo está mostrando también. El- Frente a trastornos autoinmunes, acá María Silvina, no, Silvina nos está diciendo, yo tuve fibromialgia, epicondiditis, Ajá. hipotiroidismo, colitis ulcerosa, y no sé Todo si por se me olvida terminar. alguno más. ¿Alguna Todo. más? Bueno, si nos quieres Wow, compartir algo de lo que descubriste, porque Silvina es consultora también en bioexistencia claro. consciente y por supuesto muy consciente de que estos síntomas vienen a abrirnos puertas hacia nosotros mismos, a profundizar, a entendernos mejor. Con muchísimo gusto diremos tu historia. Yo mientras tanto les cuento que tuve una vez un caso, fue bien interesante, que era un caso de un mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un tipo de tumor que se da en unas células sanguíneas, que son las que son, digamos, los linfocitos B son los que van a identificar una infección y después van a producir ciertas células específicas para atacar a la infección que esté, que son los plasmocitos. El tumor se hace en la médula ósea con estos plasmocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con todo lo que estamos hablando que tiene relación con sangre, estamos hablando de que aquí tenemos un conflicto a nivel familiar. Y de hecho, las enfermedades autoinmunes ya de por sí me van hablando de que hay conflictos Ujú. en relación a estos lazos sanguíneos, a los lazos de la familia. Y siento que no sé si te ha pasado a ti, Arnaldo, que cuando hay personas que tienen enfermedades autoinmunes, inicialmente les cuesta mucho trabajo realizar la expresión de la emoción salvaje kinestésica, porque siempre hay como un tema de como una Hiperdesvalorización. normalización del conflicto, Hiperdesvalorización. Ujú. totalmente súper desvalorizado. Y una Primero, pregunta, antes que nada, te diría que cuesta mucho ir a consulta. sí, Reconocer que es por acá y que ir a consulta, como por ejemplo las personas con celiaquía, que también es también, otra variante, ¿no? De las autoinmunes. Cuesta muchísimo creer que hay algo que me saque de ahí, de este lugar, porque también es algo que elijo inconscientemente, ¿no? Porque es un programa que viene sostenido por una estructura del inconsciente familiar. muy fuerte. Y bueno, en primer lugar eso. No Y no me... se dan cuenta, no se Ujú. dan cuenta que existe el conflicto emocional porque está Directamente, claro. tan normalizado, hace tanta parte de su vida que te digo, honestamente, la persona viene a Ujú. consulta porque la pareja lo manda a consulta, Muchas no veces, sí. porque él escoja. Entonces acá nos Mm, muestra otra de las características de las personas con este tipo de conflictos tal y es, cual. yo hago esto para complacer a mi familia, a mi Sí. pareja, para no entrar en conflicto, ¿no? Ujú. Entonces, fue un caso bien interesante porque
primero a mí me enseñó mucho, si hay más consultores acá, no sé si alguna vez les ha pasado esto, de el experimentar lo que es tener una serie de consultas con una persona que no viene por su propia voluntad, sino porque es enviada a consulta, ¿cierto? Es un tema bien interesante, creo que fue un caso bastante retador para mí por eso. Creo que una de las mejores o una de las muestras de la base del caso es cuando el consultante escoge en su momento, dentro de un ápice de coherencia, decir, no vuelvo más a consulta, porque yo Sí, estoy haciendo consultas no por mí, las estoy haciendo exacto. por otra persona del clan. Entonces fue un proceso bien interesante, pero ver estas características de la persona que tiene los conflictos autoinmunes y cómo lo tienen tan estructurado dentro de ellos, el, esa desvalorización tan profunda. El mieloma múltiple me habla de sentirse dejado de lado del resto de la familia. Ujú. Entonces, fueron escenas bien interesantes, fueron escenas que fueron muy trabajadas, pero pues costó trabajo. No lo voy a negar, costó mucho trabajo. Y interesante también verlo en mí, y es que qué estructuras tengo como tan normalizadas en mi vida frente a mi relación con otras personas que no me estoy dando yo ni siquiera cuenta de que pueden ser estructuras que no son acordes, no son coherentes, digamos, ¿no? Pobre nuestras consultoras, ¿no? Cuando tenemos la consulta propia, cómo deben Sí, trabajar para que liberemos nosotros. Yo sí, me reconozco ahí al principio, ahora no tanto, pero son 6 años de consulta. claro. Y las primeras me reconozco en esa posición, sí, tal cual. Como de justificar al otro, dices, No de como de justificar ya ese justificar la nivel situación. de no, porque en realidad yo lo busqué y soy un gran insistidor como mucho Mm, y valoro eso. Silvina, la verdad que con todos esos síntomas claro. que nombras ahí, es una valiente de insistir otra vez en consulta todos los meses, pues también te escuchamos cuando das tus testimonios y también sabemos que estás en consulta constantemente por algunos de estos o otros síntomas, pero sabemos que, bueno, mi mamá tuvo mieloma, le dice. Bueno, y en fin, y cuando en principio hasta me costaba ver lo negativo de, por ejemplo, más que nada de mi papá. Viste que todos tenemos Las los dos. padres, uno más bien visto que el otro, al que tenemos bien visto, nunca le encontramos ningún defecto, y son esos juicios ocultos los que nos hacen polarizarnos para justamente no vernos como ellos, Mm, porque en el fondo, bien en el fondo, sabemos que hay actitudes que no queremos repetir, hay hábitos que no queremos repetir y accionar de la misma manera, porque la verdad que quedaríamos expuestos totalmente. claro. Y entonces si lo vemos en el otro, lo vemos en nosotros mismos. Siempre la mente nos va a proteger, siempre, siempre, siempre. Es así. Sí. Em, estaba justo esto que me estabas contando, uno de los casos que estoy llevando, que es un caso muy importante para mí, habla precisamente de eso, de cómo siempre el concepto que Arnaldo está explicando, nosotros lo denominamos la otra mano. Siempre hay un Mm, progenitor que es el malo de la historia, mm, pero porque es más aparente, pero siempre necesitamos tener a este otro que no nos suelte, porque es que si somos un animalito en la naturaleza y nos faltan los dos progenitores, nos morimos. Entonces mm, siempre nos vamos a aferrar a uno de ellos. Y en este caso es muy, muy evidente ese disculpar absolutamente de todo al padre, mm. siendo que la madre era pues la villana aparente de la historia. Y cuando nos Claro. ponemos a mirar, el hecho de que ese padre no hubiera protegido de las cosas que hacía la villana de la historia también nos está hablando de una desconexión completa Sí, con, claro.
con ese rol de la paternidad, ¿no? Ujú. Acá nos comenta Paula. Hola Paula, bienvenida. Gracias. Hola, Paola. Nos dice, sí, chicos, totalmente con el tema de expresar en autoinmunes. Yo tengo una consultante con Hashimoto, ¿viste? Otra, tercer consultante con Hashimoto del que hablamos. Se quedaba dura al momento hasta de decir una mala palabra. Ella muy correcta para hablar. Sí, eso es tal cual. Me hace recordar a esta consultante con Hashimoto también, sí, muy correcta. Hasta para descargar las emociones salvajes kinestésicas, sí, sí, sí. Mm, Lo mismo, el del mieloma, igualito. Sí, Muy, sí. muy complejo llegar a esa descarga. Hola Juan Manuel, qué rico verte por acá. Paula sigue diciéndonos, con papá y mamá más que nada esa lealtad. Llega a tener el dolor en las manos de lo que reprime. Mm, Así, sí, esta mirá, también. esta consultante tiene, aparte, dolores articulares en las manos, muy fuerte. Claro, porque esas ganas, ¿no?, que tengo de hacerlo, pero no me lo permito porque quedo expuesto como a esos mal vistos que obviamente hubo violencia en el clan, más arriba, más abajo, siempre hubo violencia ejercida y vivida, y bueno, yo no me quiero parecer nunca, pero sabemos lo importante que acá somos todos biológicos y esa ESK que fue presentada así por primera vez por Humano Puente, de una forma más gráfica para definir bien la emoción, la emoción oculta, que casi todas las corrientes bio la nombran, porque claro, quedaba oculta siempre, no sé, y yo creo que, no sé, no conozco otras corrientes, ¿no?, como abordan, porque la verdad que siempre he practicado existencia consciente, si bien he probado algunas otras este, tipos de abordajes, siempre dentro de la rama biológica, no se expresan directamente las emociones en muchas ramas. Sí, se toma conciencia. Claro, Sí, o en constelaciones, ¿viste? Y lo liberador que es eso, porque aparte detrás de esa manifestación de la liberación de la emoción salvaje kinestésica, bien animal que todos tenemos, viene atrás ese relato bien sincero, que es lo que verdaderamente sentimos y no lo podemos expresar, por más que querramos, obviamente, primero de esa manera, y no se aconseja hacerlo, eso siempre se hace en privado en consulta, y, y también porque la verdad que, bueno, eh, la sociedad no nos permitiría tampoco hacerlo cada rato, sí, volveríamos todos a la edad de piedra, más o menos, si lo hiciéramos libremente, ¿no? claro. O Así, más, volveríamos a los chimpancés, más o menos. lo Sería que se un dice, aunque desastre. siempre, digamos, mis recomendaciones siempre, wow, y que es algo que siento que en muchos casos falta con las personas con una enfermedad autoinmune, es esa coherencia entre Mm, lo que se piensa, lo que se siente y lo que realmente se expresa, ¿no? Y fíjate que tengo un caso ahora que me lo recuerdas. Antes de eso quiero leer que acá Pau nos dice, de esta consultante de la que estamos hablando, mm, ahora puede descargar y no saben cómo le cambió hasta el semblante. Ahora se ve con una postura más desde esa valorización que recuperó, que es hermoso aparte porque es ir rescatando estos pedacitos de nosotros que vamos dejando mm. por ahí regaditos y no nos damos cuenta. Cada vez que nosotros tomamos una decisión desde esa desvalorización o nos quedamos callados, vamos dejando una partecita de nosotros que era la que estaba sintiendo atrapada ya. Entonces, al hacer esto, recuperamos esas partecitas de nosotros y nos vamos volviendo como más, yo diría, más integrales. O sea, Más recuperar esos equilibrado, porque momentos. los dos Sí, puntos son extremos y sabemos que generan síntomas, son distorsiones. total. El que Ujú. expresa toda su violencia con crudeza, aparte de ser muy mal visto y va a tener muchos problemas de separación de toda la manada, de todo el clan, va a quedar solo, ahí también va a tener síntomas de nuevo, Sí,
como el que vive totalmente desvalorizado bajo el yugo de alguien o de todo el mundo, porque hay personas que muy desvalorizadas, y bueno, y esos se ven después en la otra polaridad, ¿no? Sabemos que las dos polaridades no nos favorecen a nadie. Claro, el que está en hiperpolaridad también Ujú. está siendo el resultado, la solución a alguien que estuvo increíblemente desvalorizado antes, ¿no? Claro. Entonces, la persona Ujú. que está enfrente de nosotros, que está en esa hiperpolaridad, igual nos tiene el conflicto de la persona súper desvalorizada. Entonces, también necesitamos llevar a que la persona vaya y vea eso. Ujú. Pau termina de decirnos acá, toma decisiones con una firmeza que ella misma no puede creer cómo avanzó y claro que es gracias a su compromiso con ella misma. Así es. Eso Claro. sí, Ujú. vamos recuperando esos pedacitos de amor propio en la medida en la que empezamos a trabajar en nosotros y a recuperar nuestros pedacitos desvalorizados, ¿no? Estaba yo diciéndote que una de las cosas que me hiciste caer en cuenta justo acá en el vivo es que yo tengo un consultante que viene por temas económicos, pero, ay, bueno, no mentiras. ¿Tú me ves bien? ¿Estás oyéndome bien y todo? Perfecto, yo te veo bien, Ah, te ok, escucho es que bien. me mandaron un mensaje diciendo que la transmisión se trabó, pero creo que debe ser para las personas que me Ah, están viendo. y le hemos tocado ahí una fibra de Muy fibromialgia, bien, podemos estar hablando ahí, en una fibra bien. que la llevó hasta, claro. A que se pausara ahí. Sí, claro, eso pasa. Un consultante que viene por economía, pero que tiene el tema de, mira eso, Ah, tiene Nati, el tema, es, sí, es- claro. es bien de tu árbol. Nati, aclaro para todos, es mamá de Juanita. Aquí está, Así estamos, que ahí estamos aquí fuiste reuniendo derecho cositas. al... Sí. Que es un consultante que viene por un tema económico, que está haciendo unos grandes avances, pero que uno de los síntomas, y acá nosotros siempre preguntamos a la persona qué síntomas ha tenido a lo largo de su vida, es porque los síntomas son súper honestos y nos cuentan más de su historia de lo que el consultante nos puede llegar a decir de forma verídica, ¿no? Porque, y no es porque el consultante no nos quiera decir, es porque él ya está condicionado a contarnos una historia. Y este consultante también tiene celiaquía. Claro. Y recientemente, en una de las sesiones que hubo, estábamos conversando acerca de cómo sus planes no llegaron a término, eran unos planes para emigrar a otro sitio y no se dieron. Y la forma del relato es muy bueno, eh, pero agradeciéndolo todo profundamente porque yo sé que me trae seguramente una información mayor eh, o algo que tengo que aprender de esto. Y yo, ok. Y justo me cuenta que también tuvo un problema de diarrea, un problema intestinal fuerte, como por una semana y que lo tuvo botado en cama. Y Claro. yo, ok. En algún momento se hizo la expresión del, hoy, estoy honesto conmigo mismo, me jode completamente que mis planes no se dieron para ir a donde tenía que ir, porque Claro. es que está buenísimo que nosotros podemos llegar a ver, bueno, aquí hay algo mayor y yo puedo llegar a ver los beneficios de por qué no se hace plan, pero como humanos y como personas coherentes tenemos que reconocer que la emoción nos afecta, que el hecho del plan que llevamos cuadrando durante mucho tiempo, que no se llevó a cabo y todo, nos afecta. Y, y qué Esto es importante es, lo maravilloso que tiene la bioesistencia consciente, que trabaja sí, acá, bien tierra, bien en la 3D, bien en biológico, bien en nuestra parte animal, salvaje, ujú, y eso es lo que nos permite después llegar sin juicio para ver claro. nuestra parte espiritual y esa unión de las dos, de estas dos capas, hace bueno, que lleguemos a este eje, a esta coherencia y a esta Totalmente. liberación total del síntoma porque ya no es necesario sostenerlo. Pero qué importante es poder hacer las dos cosas y Sí, no suprimir la emocionalidad sí, tratando de estar como en un estado muy, bueno, vamos a decirle siempre, vamos a decirle
buscando este aprendizaje antes de permitirte sentir la emoción, porque si hay una de las cosas que nos enseña este proceso al comienzo es que muchas de las sintomatologías que estamos sintiendo es porque también nos estamos evitando a nosotros el reconocimiento de esas emociones que tenemos, Claro, ¿sí? tal Y cual. acá entonces, ¿qué termina pasando? Nuestro cuerpo no lo va a avisar de cualquier manera. Y si tú eres el tipo de persona que siempre te estás reprimiendo estas emociones por estar bien en el entorno con la familia, por estar bien con otras personas, por estar bien con la sociedad, tu cuerpo te va a terminar mostrando a través de una enfermedad autoinmune. Si nosotros llegamos a profundizar un poquito en las personas que tienen enfermedades autoinmunes, podemos llegar a ver que por lo general si vamos un poquito más atrás, estamos viendo historias de mamá Mm, que para poder seguir siendo parte de una manada o para poder llevar a cabo ciertos proyectos, casi que se autodestruía en términos de mm, autodestruyo mi propia personalidad para poder seguir acá, porque yo siento que necesito de la persona que tengo al lado, necesito del clan que tengo al lado, o mm. necesito de lo que sea, Ni de hablar este más entorno. arriba que la mujer no tenía tantos recursos como ahora, que ha ido evolucionando eso y fue igualitariamente, ¿no? Teniendo las mismas posibilidades para proveer sus propios ingresos, sus alimentos y no tener que someterse Ujú. hacia un proveedor que también puede ser violento y se transforma en un invasor más que en un compañero de vida, ¿no? Tu Y compañero. esto lo han reprimido. También pasa la otra polaridad, no siempre ha sido, eh, por lo general sí, la historia es así, mayormente se da del lado femenino que han tenido que aguantarse eh, muchas ESK contra los compañeros, los proveedores, los maridos, las parejas, los abuelos, bisabuelos, y que han ejercido esa hiperautoridad, esa violencia. Y bueno, eso es lo que ha aprendido a expandirse así el clan, a reproducirse y ha venido viajando ese formato. Y ya no importa en el sexo, ¿no? Porque también han nacido Ahora no. varones con el mismo programa y no se quieren parecer a ese violento. Pero también muchas veces se ha polarizado antes y viene del lado de los varones desvalorizados también. Totalmente. El Mm, consultante que les comentaba de mieloma era varón. claro. Y igual, fíjense cómo estaba completamente hacia esta polaridad y ser muy sumiso frente a las Mm, cosas que le decía la familia también, la pareja, y él sencillamente ir como con lo que me dicen yo hago para mm, no causar problemas porque yo no quiero acá ser de pronto sacado de mi clan. ¿Sí? claro. Entonces es esa autodestrucción de tu propia personalidad para que no seas exiliado del clan. Que siempre, no muchas veces es pedido de la pareja, tenés que cambiar, sino que uno mismo lo hace ¿Sí? porque cree que es una condición para estar bien en la relación y la pareja capaz que no lo pide o lo acepta, es una cuestión, es una creación como siempre de cada uno. Es un Ujú. sentir que uno siente, bueno, tengo que dejar de hacer esto porque a lo mejor le puede molestar y tal vez no, y eso no se charla a veces Ujú. y se hace, lo hace la persona, cambia sola su hábito, su forma de ser o sus hábitos, ¿no? Deja de, no sé, de relacionarse con personas que antes se relacionaba, deja de hacer actividades, De las que sí, claro. claro, y bueno, y después eso le genera a sí mismo esa autodestrucción, porque esa destrucción total de su personalidad se lo muestra su cuerpo. Mirá que lo estás haciendo, pero no te está gustando lo que estás haciendo. Totalmente. Esto me Ujú. recuerda mucho a uno de los episodios que salió en Genúa hace poquito, en los cuales Claro, Pablo estaba hablando de cómo sanar a tu familia. Y, eso.
y se habla mucho de la percepción de la persona en relación a la persona que tenemos enfrente. O sea, tú me muestras algo, pero es mi interpretación de lo que tú me estás mostrando, basado en mis conflictos y en mis problemas, lo que Ujú. me lleva a mí a verte de una u otra forma. Y es como, dependiendo de lo que tú me estás mostrando, puede que no estés actuando de una forma específica en la cual me estés demandando algo, pero mi interpretación de lo que tú necesitas de mí me lleva a mí a cambiar. Hola María Hola, Claudia, ¿cómo estás? hola, María, ¿qué tal? Estamos hablando Bienvenida. de enfermedades autoinmunes, entonces si hay algún aporte que nos quieras hacer de consultantes que hayas tenido, de personas y casos que hayas conocido, acá, por supuesto, muy agradecido tu aporte. Este formato también lo identifiqué en un varón que viene por pareja y estamos trabajando esto de, sabemos que cuando es por pareja se aborda más para el lado de la sexualidad y de la infertilidad. Al fin y al cabo es ese el conflicto más profundo, ¿no? Evitar el nacimiento de un hijo, pero comienza creando todas estas situaciones y creándonos estas formas, estos formatos para justamente generar conflicto, crear estos conflictos y al fin y al cabo no llegar a tener una reproducción porque sabemos que más atrás la historia probablemente nos muestre en el árbol que hubo Drama. eh, separaciones reales, de muertes reales, ¿no? De alguno de los progenitores o de un hijo. Y muy interesante esto también, esto de que venimos otra vez retomamos con la abnegación hacia el otro, es eh, que le da más importancia a la novia que a él mismo. Y eso, bueno, le genera bronca. Y esto también lo pude ver, esta manera de no descargar, de no poder descargar. Eh, Ni siquiera, no tanto hacia esta novia, que es por la que viene con el conflicto, sino después hacia sus progenitores, porque es una infancia donde ha vivido mucha violencia y es lo que quiere evitar ahora, revivir, pero inconscientemente crea toda la situación para que esta violencia sea expresada nuevamente y él sea el que tenga que contenerla para evitar esta separación, ¿no? Es una forma que tiene de evitar la separación. Entonces, en esta segunda consulta cambió ya muchísimo, porque viste que se va dando por capitas. Cuando abrimos la puerta ya nos damos cuenta que primero que por ahí los perpetradores o estos violentos que tenemos más arriba, esas escenas de violencia, no nos van a expresar esa violencia. Entonces nos permitimos eh, y también vamos rompiendo nuestras propias capas, siempre, obviamente, toda nuestra creación y nuestra creencia. Y vamos rompiendo estas capas y decir, no estaba tan mal decir lo que siento y expresarlo, ¿no? Y bueno, han cambiado muchísimo de una consulta a otra, como contaba Paula también, esa valoración, porque también noto que hay como una obligación de venir a consulta. Yo no sé si no me lo ha dicho, es una recomendación de alguien que se lo ha pedido, pero sí he notado muchos obstáculos antes de la consulta. Sí. Que puedo cambiar el turno, que no puedo, que vamos a ver y esas vueltas, viste, que la mente nos dice no vayas hacia allá porque vas a quedar en evidencia que sos el heredero, por una forma así decirlo, de ese violento o de ese que causó El tanto mal dolor en el visto. clan. Sí, el mal visto, No te totalmente. parezcas a él, claro. Mira, a ver, María Claudia nos dice, les cuento que yo comencé este camino cuando me diagnosticaron hipertiroidismo. Mira, Llegué a Humano Puente cuando ya estaba bien. No lo traté como si, como eh, síntoma. como síntoma, pero sí vi lo que había vivido y vivía. Wow, si nos quieres compartir algo de lo que Qué pudiste bueno. analizar ya de pronto desde este rol
en el cual como consultora estás trabajando otras cosas, pero por supuesto no dejamos de mirar cualquier cosa que nos haya movido en algún momento de nuestra vida, porque obviamente nos permite conocernos mejor. Entonces, si Claro, quieres ya sabemos que compartir. somos un síntoma caminando y hablando, ¿no? Nuestros síntomas Somos, forman parte de nuestra identidad. sí. Y Y más, aclarando un poco para todos los seguidores que están viendo, por ahí no son consultores ujú, y no saben ni de qué estamos hablando, hipertiroidismo, bueno, es la otra polaridad en la glándula tiroides, que es el reloj del cuerpo, simbólicamente hablando, ujú, y es un intento de querer acelerar el tiempo, de querer que el tiempo pase rápido, más rápido. ya sea para huir de un depredador, quiero irme ya de acá o quiero que pase el tiempo, esta situación no la aguanto más. Y eso, para que pase más rápido la situación que estoy viviendo. Muy parecido a la colitis, ¿no? A la diarrea. Quiero que el tiempo pase más rápido. Ujú, Quiero ir de esta manera de acá. sí. María, Silvina nos dice, yo no tengo más esos síntomas. En bioexistencia solo trabajé la colitis ulcerosa, no terminé el ciclo, pero ya no la tengo. Estoy en consulta por sobresalto al dormir y al despertar. Y Ah, llevo mirá qué 2 años. bien. Qué interesante. Por sobresalto al dormir y al despertar. Wow. Pues, nos quedamos un poco así, yo creo que es porque empezamos a mirar, bueno, Mm. sobresaltarse al dormirse, al despertar, ¿qué nos podría estar diciendo esto, no? Eh, Al despertar ya me tocó una alarmita a mí, bueno, también lo he ujú, tenido, pero bueno, ya lo llevo bien trabajado. Eso puede ser una noticia al despertar, una mala ujú, noticia, ¿no? Al despertar. sí. Entonces mi inconsciente me tiene toda la noche sobresaltado porque sé que a la mañana llega la noticia, ¿verdad? Claro, Y al dormir es porque no es seguro dormir, hay que estar pendiente de alguna cosa, algo está pasando, me estoy empezando a quedar dormida y no, hay que claro. estar alerta. Cosas dolorosas ocurridas a la hora de la noche, ¿no? A la hora de Ujú. dormir. Encontramos de todo, claro, me imagino. Es que Mm. los síntomas vienen y nos muestran como algo específico a nivel emocional, pero nos muestran muchísimas estructuras que venimos cargando. No es solamente como la emoción detrás del síntoma, es que después de eso Mm. empezamos nosotros a mirar, claro, me he dado cuenta por qué he construido todo mi universo en relación a esa problemática o a ese conflicto. Y es súper interesante. Mm. Claro, eso me pasó, dije, vamos a encontrar desde muertes hasta dinero, peleas entre hermanos, abusos, claro, totalmente. El Muchas gracias. inconsciente todo lo guarda y lo simbólico y lo real es lo mismo. Y sobre todo nos avisa la hora exacta o el clima exacto, por ahí se maneja también por temporada, por eso a veces las alergias creemos que no, estas alergias se dan en primavera y no se dan en otra etapa del año, pero bueno, hay que ver qué pasó, por ejemplo, en ese mes que a vos se te despierta. Pues somos creadores, es increíble eso, es hermoso que uno ya lo tiene bastante incorporado, pero siempre te sorprende porque así, ¿cómo puede ser que lo cree de tal manera, tan exacto, ¿no? Sí, y lo que simboliza de pronto ese mes también para el inconsciente, lo que está pasando en Mm. términos del desarrollo normal de una persona, ¿no? De la Mm. naturaleza, de un montón de cosas que necesitamos estar viendo y tenemos que estar pendientes también. María Claudia nos dice tal cual, justamente pasar por todo más rápido, acá estamos hablando de hipertiroidismo. Y Mm. era el trabajo que tenía el que sí lo traté como síntoma y no me sentí bien. Me agobiaba y era el tema de violencia, abusos que estaba reparando en esa oficina. Claro, tal cual. Gracias, María, y gracias, Silvina, también por estos aportes propios que sabemos que a veces tratamos de evitar, pero bueno, cuando ya se nota que ya están trabajados y asumidos, ¿no? Y eso es lo que nos libera y nos ayuda a trascenderlos, poder hablar así. Sí, Así que, pero igual, gracias por este aporte, ¿no? sí, muchísimas gracias.
Dentro de enfermedades autoinmunes, bueno, tenemos un montón. La esclerosis múltiple es una de las enfermedades autoinmunes que afectan a muchas personas y que son muy fuertes en el sentido en el que lo que se termina impidiendo en la persona es el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tu cuerpo empieza a atacarse a sí mismo para Mm, evitar y termina teniendo como consecuencia que no te puedas mover? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que más atrás, esta persona con la que tú te identificas, porque tú siempre de una u otra forma eres el mal visto, en especial si tienes un síntoma, te está mostrando, mm, aquí pasó algo antes y estamos tratando de evitar que tú hagas lo mismo que hiciste en otro tiempo, es que este mal visto generó un movimiento que trajo mucho dolor a claro, este árbol familiar. movimiento de más. Hubo movimiento de más Movimiento, allá y no terminó bien, generó separación, dolor, dolor, muerte, eh, separación. y ahora hay movimiento de menos, en la forma que se garantiza el inconsciente de que no vuelva a ocurrir. Te desconecto de todos lados, no te vas a ir, no vas a abandonar, no vas a golpear, no vas a abusar. Así es. Y por lo general estoy relacionado con muchos de estos códigos, de estos ancestros que aún simplemente sin juzgarlos han formado parte de esa historia y hoy estoy yo relacionado con varios de ellos, no solamente con uno, porque para que se manifieste este síntoma eh, también antibiológico, ¿no? Porque no nos permite movernos, nos asegura casi nos vamos a la muerte ahí enseguida, si no nos asisten y no nos ayudan, y eso es antibiológico total. Entonces, para que ocurra un hecho tan antibiológico, más arriba ocurrieron hechos más antibiológicos Claro, y han generado más dolor todavía en el clan. Esa burbuja está activa todavía dentro del clan, ahí nomás cerquita, o fue tan grande que todavía no fue digerida por el clan. no ha sido todavía digerida, sí. Ujú, Bien. Y a pesar de que el Parkinson no es una enfermedad autoinmune, ujú. de hecho las investigaciones están empezando a ver el Parkinson sí tiene componentes en los cuales se produce una respuesta exagerada de la inmunidad o del sistema inmunitario y también tiene una influencia muy grande en esta enfermedad. Y lo que vemos es algo muy similar. Se está tratando de evitar ese movimiento también. De otra forma, en la esclerosis múltiple se atacan las fibras de mielina, entonces no se puede terminar generando el movimiento porque se empiezan a debilitar los músculos o bueno, lo que sea que esté conectando el axón al músculo o a la función y eso también nos va a dar una idea de cuál fue el movimiento que se hizo anteriormente. Y en el Parkinson también empezamos a ver esa degeneración en que la persona pueda realizar las cosas o las actividades o los movimientos como los hacía anteriormente, ¿no? Entonces estamos viendo en el ELA, que tampoco es una enfermedad autoinmune, pero que también nos trae como las mismas características, esto de fondo. También Estos, qué personas políticamente correctas son las personas que tienen este síntoma, que nos vienen a mostrar este síntoma, ¿no? Atendido a un consultante, mira vos, me trajiste recuerdos ya hace varios años, sí, asistió a pocas consultas por este tema, de esto que te digo que es muy difícil asumirlo a veces, que hay una forma de salir de este formato que nos dio vida. Y vos fijate, justamente arquitecto es este ujú, consultante, un arquitecto súper prolijo, obviamente. Traía el árbol, por en el momento que se presentaba el árbol, todo en la primera consulta, hermoso, mejor que yo, lo tenía prolijo, claro, no le faltaba nombre, no le faltaba fecha, nada. Muy correcto, muy prolijo, y justamente esto se notaba también en el momento de la descarga, ni siquiera la hacía, no ¿en se qué, para podía. qué síntoma? ¿Parkinson o ELA? Parkinson, Parkinson. En ELA, Y, son similar. y bueno, y claro, porque justamente esto le está salvando la vida, no queda como visto como el violento o el que no hizo el movimiento. También aclaremos que no siempre se da porque somos representantes de un violento, una violenta,
sino que hubo movimiento de menos, no llegué a veces, por Ujú. ejemplo, ante un accidente, no llegué a rescatar a un hijo. Pero sigue siendo mal visto. O sea, no es Obvio, necesariamente violento, pero sigue siendo mal visto porque no llegó a tiempo a rescatar, claro, no ¿no? protegió, no salvó la vida, y es una autocondena, y esta autocondena viaja en el sentir de clan. Y bueno, ya te digo, imposible decirle una descarga verbal que sabemos que no es para nosotros la La correcta, ideal. la ideal, a la que tenemos que lograr que el consultante llegue de forma genuina, ¿no? También que no sea forzado, eso es hermoso, que se logre solo. Por eso que es tan bueno este nuevo abordaje de tantas consultas que parece que no serían necesarias, pero la verdad que sí, son muy Sí, necesarias porque la verdad que en especial para estos síntomas, qué importante es mm, poderle dar ese espacio a la persona que vaya cada vez sintiéndose más cómoda con mm, sus emociones reales, ¿no? Con el expresar. exacto, exacto. Sí, muy bien. Em, Me ha venido algo más a la cabeza, pero se me olvidó. Ah, bueno, no, te estaba comentando que tuve lo de Lela, que como decimos no es autoinmune, pero tiene como esa característica. Y recuerdo, o estoy muy de acuerdo contigo con este tema de esa prolijidad de la persona. Y la persona venía, digamos, en forma de trabajo de tercero, pero en la época en la que trabajábamos a través de un tercero. Pero como el síntoma siempre va a ser nuestro, si tenemos una Mm, persona en nuestro universo, el síntoma siempre nos va a estar reflejando algo de nosotros. Obviamente la persona que venía a trabajar por este tercero era la persona que tenía Lela. Y tiene claro. muchas de las características que estás contando ahora. Eh, También muy estructurada, con una estructura muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy fuerte, era una estructura muy fuerte que tenía la persona. Y poder ir descubriendo y permitiendo esta expresión de las emociones lentamente, fíjate que nos tomamos nuestro tiempo, estuvo bien interesante y finalmente la persona no, pudo llegar a hacer el movimiento que tenía que hacer, que no estaba haciendo, la persona que tenía él en su realidad le estaba mostrando, ese estar ahí un poco encapsulado dentro de un rol que la persona no quería tener, pero que estaba haciéndolo a costa de sí misma, ¿no? Volvamos a repetir y aclarar esto para que nadie se sienta identificado y juzgado, que a todos nos pasa esto, A que es todos. normal, que se animen, que les va a cambiar la vida, Sí. eh, sobre todo estos síntomas que son de tan mala fama y de este nombre que tienen incurables o crónicos. No hay nada crónico, no hay nada incurable. Todo se puede sanar desde la existencia consciente y enfocándose en sí mismo, en creer esto que realmente es así, que la sanación nace de uno mismo si uno se la permite y bueno, es eso, permitírselo y mover, hacer este movimiento. El primer movimiento es este, empezar un ciclo de consultas. Es el mejor regalo que te podés hacer porque te va a cambiar la vida totalmente. Y bueno, eso, no te sientas juzgado ahora por esto que estamos diciendo que vienen así, que vienen así, porque todos, en mayor o menor Todos. medida, venimos con este formato a consulta. Y eso, que porque siempre va a haber una desvalorización atrás de todo síntoma, si no, no habría síntomas. Muy fuerte, muy Mm, grande, que para mí estos que fueron aparte de los primeros consultantes me permitieron entender muchas cosas de mí misma porque no iba a ser de otra forma, y acá es lo que dice Hernando, que yo me ponga un consultante con estas características cuando estoy empezando mi camino como consultora y como consultante. Es porque claro. soy yo, es porque dentro de muchos de mis formatos yo ni siquiera veía el síntoma. O sea, yo no podía ver o sea, yo veía el síntoma en mi hija, obviamente, Ah, de separación a nivel madre, no.
Eso no existe, o sea, mi universo no existe, es porque está tan estructurado en mí que no lo podía ver y por ende mi liberación de emociones tampoco era una liberación de emociones, eh, digamos, profunda. Y es a Claro. través del trabajo y es a través de permitirte ir pelando esas capitas que tienes y aceptarte en, en tu estado más crudo, creo yo que podría ser, que se va empezando a conectar con esta parte de ti con la que de pronto en otro momento no sabrías ni siquiera que existe. Entonces, muchas veces llegas a consulta y no sabes que esa parte está dentro de ti, Mm. pero es importante hacer el proceso para descubrirte. La sinceridad del síntoma hace que cada uno nos hagamos más sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que nos sana totalmente. Ujú, así es. Bueno, Arnaldo, se nos pasó otra hora. Ah, sí, así es. Qué lindo, qué lindo la Me estamos quedaron ahí. pasando. Gracias a... Hola Silvia, ¿cómo estás, amiga? Acá estoy por saludarte a cada rato, pero bueno. Sí, es así. Hola, hola, los que se van sumando, bienvenidos. Bueno, se nos pasó la hora, así que vamos a dejarlo subido a nuestros dos Instagram para que lo quiera ver después o lo quiera volver a ver este vivo hermoso que hemos tenido. La verdad que la pasé muy bien, muy cómodo. Gracias por los aportes a A estos ustedes, sí. colegas. Silvina dice, gracias chicos por lo que compartieron, por el feedback con nosotros, es muy bueno eso, gracias, ¿no? A Gracias. ustedes. Ya, como les decimos, gran parte de este espacio Sí, lo hacen ustedes cuando vienen y nos comparten sus historias y las cositas que han podido entender acerca de ustedes mismos. Entonces, nosotros agradecidos profundamente. exacto, agradecido por esos aportes, porque la verdad que nutren a este vivo y nutren a todos los que van a tomar conciencia después, porque a todos nos tocan una partecita siempre, a veces más, a veces menos, pero siempre nos toca y es lo que nos hace tomar conciencia cada vez más de que somos algo más que solo biología, ¿no? Así es. Bueno, Juanita, gracias por tu tiempo. A ti, Arnaldo, por la Te dejo invitación. que sigas con tus actividades ahí en Estados Unidos. Saludos a tu hijita, a tu compañero. Lo mismo a Ale. Ale, creo que A te Ale, ven que por es la acá. gran colaboradora de nosotros Sí, hermosa. Acá con somos Claudia. tres, porque Ale siempre está detrás de cámaras, acá poniendo, haciendo la infografía y nos está publicando cosas y todo súper lindo. Gracias, gracias por ese amor que demuestra por todos lados Alejandra. Así que nos vemos en cualquier Chao, momento. chicos. Chao, Que estén chao. bien. Gracias.